Hola pájaros, aquí Cóndor. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la historia de las motos, y se trata del surgimiento del concepto que en el mundo anglo se conoce como la Universal Japanese Motorcycle, o la motocicleta universal japonesa. Y empezamos. La primera UJM fue la Honda CB750, puesta a la venta en los mercados estadounidense y europeo en 1969. Para comprender cuán radical era el concepto UJM en ese momento, hay que entender cómo era el mercado de las motocicletas hasta entonces. A finales de los años 60, el motociclista de estos mercados básicamente tenía 4 opciones. Podía conseguir una moto cara, con poca potencia en su estado original, pesada, voluminosa, con fugas de aceite desde el primer día y que era comúnmente identificada con los sociópatas. Harley Davidson. Podría conseguir una moto británica rápida, de fácil manejo, propensa a problemas eléctricos y también con fugas de aceite desde el primer día. Triumph y BSA. Podía conseguir otras europeas, cada una con sus propias particularidades, algunas con más problemas que otras, pero sin destacar en nada especial. BMW y Moto Guzzi. Finalmente, podía elegir entre la oferta incipiente de curiosas motos japonesas como la Honda 305. Una moto bonita, bien hecha y que no goteaba. Desafortunadamente, también era pequeña y de aspecto de juguete para niños. La CB750 de 1969 lo cambió todo. Por primera vez aparecía una moto que técnicamente era mejor en todo que una Harley. Superaba incluso a las veloces motos británicas en muchos aspectos, era confiable y tenía motor de arranque eléctrico y freno de disco. Por primera vez se podía disfrutar de la fiabilidad japonesa sin la ternura de "You meet the nicest people on a Honda", o conoces la gente más agradable en una Honda. Por fin se podían recorrer largas distancias sin tener que presupuestar una buena tanda de horas con los mecánicos de Harley a mitad de camino, y se podía disfrutar de un rendimiento espectacular sin las inevitables manchas de aceite y los fallos electrónicos de una Triumph. Lo más importante es que la CB750 por fin permitía que cualquier persona normal pudiera tener una motocicleta de alto rendimiento sin tener que convertirse en experto de mecánica, y lo mejor de todo, era relativamente barata. La CB750 siempre será recordada como la motocicleta que puso el alto rendimiento en manos de millones de consumidores alrededor del mundo. Tanto así que muchos expertos la consideran como la moto más importante del siglo XX. La CB750 define lo que es una UJM, una moto con estética británica, posición de conducción estándar, chasis tubular, horquillas delanteras telescópicas y suspensión trasera de doble amortiguador. Además, con las siguientes mejoras técnicas: freno de disco delantero, motor de arranque eléctrico, motor de 4 cilindros en línea con un carburador por cilindro y árbol de levas en cabeza simple o doble, con una transmisión de 5 o 6 marchas, y todo esto fabricado con precisión, una alta reputación de fiabilidad y a un precio inferior al de sus contrapartes americanas y europeas. Ahora puede que no suene nada raro, pero ese nivel tecnológico en su época fue toda una revolución. La Kawasaki KZ900 fue la siguiente UJM en hacer su aparición en 1973, siguiendo la estela de la exitosa CB750. Pero mientras la CB750 se conformó con desafiar el rendimiento de las motos británicas, la Kawasaki estaba claramente diseñada para vencerlas en todas las categorías imaginables. Y eso fue exactamente lo que hizo. De hecho, la KZ900 fue la motocicleta que finalmente le quitó a la legendaria Vincent Black Shadow su posición de ser la motocicleta de serie más rápida del mundo. Un récord que la Vincent había mantenido por más de una década después de haber cerrado. Con su motor de doble árbol de levas, la Honda tenía una simple, y frenos de disco doble, que la Honda tenía uno, la KZ900 fue la moto definitiva de principios de los 70. Una versión de 2 ruedas de los AC Cobras que tanto habían dominado las calles americanas en los días anteriores a la crisis del petróleo. La KZ900, también llamada Z1, dice ser la primera motocicleta en haber sido apodada como Superbike, aunque hay otras cuantas que dicen lo mismo. Con estas 2 motos liderando el camino, el motociclismo de repente se volvió accesible para millones que se habían mantenido alejados antes.
La crisis del petróleo y la inflación habían terminado tajantemente con el reinado del muscle car, pero las muscle bikes podían quemar neumáticos en cada semáforo y aún así obtener un mejor consumo de carburante que los coches más económicos de la época. A mediados de la década, Honda fabricaba UJM en 350, 400, 500 y 750 centímetros cúbicos. Yamaha estaba tratando de mantener el ritmo con sus 650 y 750 paralelas, que copiaban las mejores partes de Triumph, pero con árbol de levas en cabeza, motor de arranque eléctrico y una electrónica japonesa sin problemas. Y Kawasaki y Suzuki estaban experimentando además con grandes motores de 2 tiempos de 2 y 3 cilindros. Hacia finales de los 70, las UJM seguían fuertes. La Kawasaki KZ había crecido a 1000 centímetros cúbicos, Suzuki se había hecho un hueco con su serie GS y Yamaha tenía sus triples tipo UJM, la XS750 y XS850, que eran UJM en todos los aspectos excepto que tenían 3 cilindros en lugar de 4. Finalmente, en 1978 Yamaha presentó la nueva reina de las UJM, la XS1100. Al igual que las 750 y 850 de la que derivaba, la 1100 llevaba cardán y los motociclistas fliparon en colores con su rendimiento. Aunque destacaba por su velocidad y aceleración, la XS1100 y otras grandes UJM como la Suzuki GS850 y Kawasaki KZ1000 se les daba cada vez más el uso de motocicletas de turismo, un segmento en crecimiento para estos años. Sin embargo, a pesar de sus particularidades técnicas, todas las motos japonesas de alta cilindrada eran muy difíciles de distinguir entre sí, y de ahí que algunos desencantados les hayan puesto el mote del que estamos hablando, moto universal japonesa. Inicialmente, el diseño de las UJM era funcional, siguiendo la línea de las exitosas motocicletas británicas que eran su principal competencia. Esto se debía principalmente a que los japoneses estaban comercializando sus productos en un mercado mundial, más que en un mercado estadounidense. Los japoneses no tenían en ese momento la capacidad o el deseo de competir con Harley Davidson por el lucrativo mercado estadounidense en el territorio de Harley. En el estilo británico de Triumph, BSA, Norton y Royal Enfield, la mayoría de las UJM presentaban una distancia entre ejes relativamente corta, manillares planos con una ligera elevación, un tanque de combustible grande y cuadrado y un asiento plano. Aunque esto le venía muy bien a los motociclistas de Europa y Asia, donde las motocicletas eran una alternativa viable al automóvil, en los Estados Unidos, donde las motos eran más un vehículo recreativo y un accesorio de estilo de vida, no eran lo más adecuado. Las particularidades del mercado americano fueron determinantes para que el estilo UJM comenzara a diverger a finales de los 70 en 3 direcciones muy diferentes: motos deportivas, motos de turismo y motos custom. Las motos UJM deportivas conservaron su aspecto british y en algunos casos lo mejoraron con pequeños carenados Cafe Racer, manillares clip-on y estriberas traseras para darle a la moto un aspecto de street racer que permitía a todos los motociclistas imaginarse que eran Mike Hailwood o Kenny Roberts, esculpiendo las curvas en Nürburgring o Laguna Seca. Los fabricantes de motocicletas respondieron con motos como la Honda CB900F Super Sport y la serie Kawasaki GPZ, disponibles en 3 tamaños de 550 a 1100. Con el tiempo, incluso estas se convirtieron en réplicas de carreras totalmente carenadas y radicales como la Suzuki Katana. Cuando los aficionados a las UJM comenzaron a utilizar sus motos en viajes cada vez más largos, gracias a los motores grandes, potentes e infalibles, rápidamente descubrieron que las posiciones de los asientos verticales y los manillares planos no eran los más adecuados para recorridos de larga distancia. Un emprendedor llamado Craig Vetter se apoderó rápidamente de este fenómeno, con su serie de carenados montados en el marco de diseño futurista y muy funcional. Complementados con alforjas y baúles de fibra de vidrio, estos populares accesorios podían convertir a cualquier UJM en solo unas pocas horas en una devoradora de kilómetros capaz de cruzar el continente americano sin despeinarse. Al ver otro mercado floreciente que atender, los fabricantes japoneses comenzaron a ofrecer versiones de sus UJM más potentes con carenados grandes y maletas duras de serie, para que el motorista solo tuviera que comprar la moto, llenarla de gasolina y equipaje y salir a rutear sin parar.
Para mediados de los 70s, los motociclistas ya customizaban sus UJM cambiando horquillas, manillares, escapes y hasta el mismo chasis, pero los modelos de fábrica seguían siendo todos muy similares, con un asiento plano, depósito cuadrado y manillares planos levemente elevados. Aunque las UJM eran muy populares, la inclinación natural de los motociclistas es de ser un individuo, destacar, ser diferente, y esto era complicado de lograr con una moto igual a todas las otras 49.000 UJM que habían en la calle. Los aficionados de las UJM se morían por algo diferente, algo elegante y sexy de fábrica. Y en 1978 Yamaha presentó las versiones Special de sus tricilíndricas, las primeras motos japonesas de estilo cruiser. La Special era diferente de la estándar por tener un tanque elegante en forma de lágrima que se inclinaba con gracia hacia el asiento bajo y escalonado, manillares mini cuelgamonos y mucho cromo pulido. En 1979 la XS1100 también estaba disponible como Special. La acogida de la Special superó con creces todas las expectativas de Yamaha. La Special y la más exclusiva aún Midnight Special, negra y dorada, se vendían más rápido de lo que Yamaha podía fabricarlas. Yamaha había dado con el clavo, le ofrecía exactamente lo que el cliente buscaba desde hace mucho tiempo. Ahora podían conseguir el aspecto elegante de la Harley Factory Custom con el rendimiento y la fiabilidad de una UJM. Para 1980 todos los fabricantes japoneses tenían motos de estilo cruiser. Hay un dicho que dice, lo bueno no dura para siempre, dura lo suficiente para ser inolvidable. En el caso de la UJM, la gente comenzó a perder interés en tener una moto con una apariencia muy similar a la de muchas otras motos en la carretera a finales de los 80 y en los 90, por lo que la UJM fue reemplazada progresivamente por modelos más diversos. Sin embargo, con la nueva tendencia de recuperar ideas del pasado, ahora mismo en 2020 hay modelos de fabricantes japoneses que se ajustan perfectamente a la fórmula clásica UJM incluso hoy, casi 50 años después de su primera aparición. Por ejemplo, las Honda CB1100 o la Kawasaki Z900 RS, que dicho sea de paso, están inspiradas en las mismas CB750 y KZ900 o Z1 que originaron todo esto. Bien, este video se ha terminado, pero si has llegado hasta aquí puede ser que te esté gustando mi contenido, así que te sugiero que te suscribas y luego que pases a ver estos otros videos que me parece que también te van a gustar. Nos vemos en otra, pájaros.